Ya estamos de regreso en tu programa Vos Decidís y para continuar conversando a profundidad con nuestro invitado Guillermo Inser, en esta segunda parte nos gustaría poder ahondar sobre qué tan importante es para el desarrollo socioeconómico del país el involucramiento de los jóvenes en las tomas de decisiones políticas. Bueno, en Nicaragua es particularmente importante porque la mayor parte de la población es joven. Entonces, la no participación de los jóvenes significa la no participación prácticamente de toda la población nicaragüense en los asuntos importantes. Bueno, es imposible hablar de este tema sin mencionar el bono demográfico, ¿verdad? Y la realidad que enfrenta el país del envejecimiento de la población y el riesgo que significa en el largo plazo si no se toman medidas ya inmediatas para la transformación de la educación, de la disponibilidad de empleo, etc. Pero más allá de eso, a mí me parece que es el momento, digamos, de que esta generación, que vamos a ser la generación que ya estamos accediendo a espacios de toma de decisiones, que nosotros vayamos haciendo nuestra propia forma de hacer política, ¿verdad? Porque Nicaragua tiene la particularidad que viene de momentos históricos importantes, profundos, dolorosos en algunos casos, pero la verdad es que muchas de las personas que han nacido del 90 para acá es una realidad que las conocen, pero que realmente no es ajena, no la han vivido en carne propia. Yo he escuchado recientemente que a esta generación hasta cierto punto hasta se le critica su anhelo de la no violencia. Y a veces hasta me queda el sabor de que lo ven como un antivalor. Y yo no sé si sería lo contrario, pues si esta fuera una generación violenta, ¿qué estaría pensando la sociedad? En generaciones anteriores había un contexto internacional que favorecía que hubiera más pensamiento crítico, más educación ideológica, con tensiones de los bloques comunistas, capitalistas, pero había una fuerte influencia de pensamiento desde afuera. Pero hoy en día el mundo en general carece de referentes políticos, ideológicos que nos ayuden a construir un discurso. Entonces nos va a tocar a nosotros construir el nuestro. En Nicaragua yo siento, en comparación a otros países, que tenemos bastante cultura política. Yo estudié fuera del país y tuve la oportunidad de interrelacionarme con jóvenes de mi edad de otros países y la verdad que en comparación a ellos, los nicaragüenses en general tenemos bastante más cultura política y más conocimiento histórico que otras sociedades. Entonces me parece que el reto nuestro es, digamos, hacer nuestra propia criatura, digamos, y echarla a andar. ¿Y cómo podrías explicar, o más bien crees necesario, despolitizar la política, por decirlo de alguna manera? Es decir, ver que la participación política va más allá del derecho a elegir y ser electo. Por ejemplo, ¿qué otro espacio más allá de los tradicionales de la política pudiéramos encontrar en gremios económicos, sindicales, y otro por el estilo? Por ejemplo, porque los muchachos hoy día estudian porque tienen la visión después de trabajar, tienen una idea, un esquema bastante básico de estudiar para después trabajar y realizarse su casa, su carro, etcétera. Pero ¿cómo pudieran encontrar esos espacios alternativos para asegurar ese trabajo en el futuro, esa estabilidad para su hipoteca de una casa, para el crédito de un carro? ¿Cómo lo pudieran garantizar a través de una participación en otros espacios no tan tradicionales, en lo social, en lo sindical, por ejemplo? Es que hay una muletilla aquí en Nicaragua. Cuando vos mencionas la palabra política, automáticamente pensás en el gobierno central, en los diputados. E inmediatamente después de eso pensás en todos los adjetivos que en el video estábamos viendo. El tema es que la política hay que entenderla en el amplio sentido y en los diferentes niveles que por nuestra legislación, pues, digamos, propone. Es decir, en la medida que vayas viendo la política en la cotidianidad de tu vida, te vas a ir dando cuenta. Por ejemplo, que el precio de los alimentos tiene que ver con política, que el precio del combustible tiene que ver con la política, que la basura tiene que ver con la política, que la calidad de la educación que estás recibiendo en la universidad tiene que ver con la política. Es decir, hay que aterrizar la política a todos los niveles, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo importante por hacer esa desconexión entre la política tradicional de la política, digamos, ampliamente entendida. A mí me ha fascinado
lo que he visto en América Latina de las nuevas formas de involucramiento de los jóvenes en los asuntos públicos importantes. Hay una generación de muchachos entre 22 y 28 años más o menos ahorita que están haciendo cosas súper interesantes. En Uruguay, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que creó, tomando datos públicos de las evaluaciones que hacían sobre las prestaciones de servicios de salud, que nadie les hacía caso, porque eran una serie de tablas con miles de números incomprensibles para cualquiera, inclusive yo creo que para la misma gente que lo levantaba. Y vinieron, desarrollaron una aplicación en su teléfono que también tiene una página web, donde esos datos los tradujeron en información en la cual vos puedes encontrar cuáles son los centros de prestación de servicios de salud más eficientes, con menos quejas, con menos demandas, con mayor cantidad de especialistas. Hicieron una serie de rankings de tal manera que ahora el usuario puede escoger a qué servicio de salud se acerca porque lo considera el mejor. De manera entonces que cuando se hicieron públicos estos datos, el resto de instituciones de salud que habían salido mal parados en los rankings, inmediatamente hicieron público sus deseos de hacer planes de mejora porque había un éxodo de usuarios. Entonces, es un grupo de chavalos que no han cumplido 30 años que hicieron una transformación profunda en el sistema de salud uruguayo. Y no hay que irse lejos. Aquí en Nicaragua han habido casos interesantísimos sobre el uso, digamos, de la tecnología y de las redes sociales para la denuncia de asuntos públicos. El que a mí más me parece interesante es el control social que se está haciendo sobre la policía. No hay día en que vos no mires en Facebook un video, una foto de un abuso de poder o una infracción a las mismas normas que ellos deberían poner en práctica, donde claramente se expresan las violaciones y luego hay una serie de demandas. Y hay otros casos, por ejemplo, el caso de la profesora en el preescolar que al día siguiente lo cerraron, la despidieron. Hay una serie de denuncias y de temas públicos, políticos, de interés social que están teniendo una denuncia y luego tienen una respuesta del Estado. Así que aquí mismo en Nicaragua estamos viendo cómo a través de estos mecanismos bien utilizados y orientados hacia un fin público pueden tener un impacto igual o más fuerte que una movilización callejera. Y efectivamente, tratando de establecer relaciones con esos ejemplos concretos, por ejemplo, ¿crees que hay una diferencia entre esos problemas locales que afectan a nivel municipal, por ejemplo, versus a los problemas generales del país? Estamos frente a unas elecciones generales próximamente, es decir, ¿qué interés puede mover a un joven una elección general versus una elección municipal? Cuando problemas, como mencionabas, el tema de la basura, por ejemplo, el tema de luminarias, probablemente no pasa más allá de lo local. Bueno, es que es un poco injusto trasladarle la preocupación únicamente a los jóvenes, porque esta es una preocupación que tienen los adultos mayores, es decir, una preocupación nacional, ¿verdad? Yo creo que lo crítico, digamos, del sistema institucional y del sistema electoral en Nicaragua es un tema que nos debería preocupar a todos. Desafortunadamente los jóvenes no tenemos la memoria histórica que tienen otras generaciones que saben lo que viene, ¿verdad? Hay un esfuerzo importante, siento yo ahorita, por trasladar, digamos, ese mensaje. Lo que a mí me parece, digamos, muy prioritario en este caso particular de las elecciones es que los jóvenes entendamos que tenemos un rol que jugar. Porque las elecciones no son solamente el día de las votaciones, o sea, hay todo un proceso previo que de hecho está ahorita con el tema de la verificación, hay un tema durante, hay un tema después, y en este caso particular va a haber, yo creo, un tema que va a trascender estas elecciones, porque aquí lo que está en crisis es el sistema electoral y el sistema democrático en general. Entonces yo pienso que es importante no descontextualizar las elecciones de la crisis macro que está viviendo el país en términos institucionales. Para finalizar, te preguntaría, o más bien, ¿qué mensaje le dejaría a los jóvenes a las puertas de unas elecciones generales y no solo aprovechando estos espacios no convencionales como los que mencionaba, sino también los formales? Al fin y al cabo también hay una elección, es importante su participación. ¿Qué comentario, qué mensaje le dejaría a los jóvenes y a la población en general que nos está sintonizando? Por donde comencé, hay que comenzar por el yo, ¿verdad? Es fácil criticar, es fácil hablar en el abstracto, pero hay una responsabilidad individual, personal, de todos los ciudadanos y ciudadanas que amamos a Nicaragua, como decían los jóvenes que estuvieron anteriormente,
¿verdad? Que implican salir de la zona de confort, que implica asumir ciertos compromisos, ciertos riesgos. Hay miedo generalizado, no solo los jóvenes tenemos miedo de que en la calle, en una protesta, nos golpeen. Implica, digamos, ese tipo de toma de conciencia personal, ¿verdad? De un proceso de convencimiento interno de que yo puedo jugar un rol y puedo cambiar las cosas siempre y cuando yo sea capaz, digamos, de salir de mi zona donde me siento tranquilo y que las cosas que ocurren alrededor no me afectan. Yo creo que es un momento de mucha reflexión interna. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a jóvenes que nos están viendo a aplicar al diplomado de liderazgo y gerencia política que distintas organizaciones universitarias y no gubernamentales estamos promoviendo desde hace muchos años. Pueden entrar al Facebook del DLGP Nicaragua y ahí están los requisitos, los plazos de aplicación para que sigamos hablando de estos temas a mucha más profundidad. Excelente, muchísimas gracias Guillermo por haber participado, muchísimas gracias por tus reflexiones y esperamos tenerte probablemente en otra oportunidad. Te deseamos el mejor de los éxitos en tu trabajo, en tu profesión y en tus proyectos. Y bueno, vamos a un corte comercial para continuar con nuestro programa Vos Decidís.